¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico, que desde que lo abrí siempre he querido ir un paso por delante en la divulgación. De hecho, abrí el canal como divulgación para divulgadores, inspirado en algunas conferencias que en su día fue de magia para magos. Hay conferencias donde los magos enseñan a otros magos y yo quería de algún modo conciliar a divulgadores y gente que estudiaba porque todos queremos lo mismo y todos hablamos de lo mismo. Este programa es altamente importante porque puede acabar con un conflicto entre investigadores. Llevo muchos años en esto y vamos a hablar del Internet de las cosas y vamos a hablar de ADN y ARN. Esto es un vídeo de contenido científico a efectos hipotéticos. No estoy afirmando que se produzca nada en la realidad, sino solamente como mera hipótesis científica o ruta de trabajo que deberían seguir las personas que se dedicaran a la investigación honesta de este tipo de iniciativas. Lo que voy a hablar es en términos de hipótesis. Y luego con la finalidad de que dos grupos investigadores se concilien. Y si no se concilian, es que hay una mano negra que no quiere que se concilien, porque es muy fácil. Y hago este programa porque intervine en una televisión para explicarlo y que a menos que la gente del canal supiera lo que voy a decir. Quedaros porque vais a experimentar un salto cuántico de conciencia. Hay un concepto que la gente debería saber que es el IoT, el Internet de las cosas. Por ejemplo, en esta página de una conocida auditora, si tú pones IoT, te sale esta página web como primer resultado de Google. Y te dice que el Internet de las cosas, el Internet of Things, es una agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red. La cuestión seguiría, ¿se puede llegar a implementar una cosa o una persona al Internet de las cosas? ¿Sean consideradas las personas como cosas? No debe repugnarnos al sentido común desde el momento en que, por ejemplo, en los tiempos del derecho romano, el esclavo se consideraba un ser moviente, como una bestia de tiro y carga. No tenía los mismos derechos el ciudadano romano que el esclavo. ¿Habrá gente o gobernantes que consideren a los seres humanos como cosas o bestias o animales de tiro o carga? No debería repugnarnos al sentido común, porque existía el precedente en Roma. Y antes que en Roma, en Sumer, podemos leerlo en el Código Hammurabi. Bien, ¿por qué estoy contando este rollo? Básicamente porque existen personas que tratan de estudiar personas que parecen haber adquirido, no se sabe cómo, o no puedo afirmar cómo, una red de sensores intracorporal, es decir, emiten una señal MAC según se comenta o se rumorea. Insisto, existen algunas pruebas. Lo que no podemos afirmar es cómo ha llegado esa red de sensores intracorporal a su biología. Pero sí puedo afirmar que a efectos hipotéticos, sí sería importante introducirle una nanotecnología, especialmente del grafeno, ¿vale? El grafeno se postula como ese gran desconocido bidimensional. Llevan años trabajando con este material, los nanotubos de carbono, pero induciéndoles unas instrucciones para que cojan elementos del cuerpo y se distribuyan por el cuerpo. Sin embargo, en mi divulgación y en mis estudios independientes, científicos, he dado no preponderancia, pero es muy importante comprender el ADN humano, esas bases purínicas y pirimidínicas, adenina, citosina, timina, guanina, entender lo que es el ADN, ¿vale? Porque el ADN, tenemos una parte que está codificado o secuenciado y otra parte que se considera basura. Pues bien, dentro de este ADN basura hay un ADN que se recombina constantemente para regenerarnos. Todas nuestras células se regeneran constantemente. Hay que ver que, por ejemplo, cuando se muda la piel o cuando una herida se cura, hay un ADN recombinante que cura no solamente heridas superficiales, sino otro tipo de heridas más profundas y de muchos otros tipos. El ADN, tenemos una parte de ADN que nos hace ser lo que somos, pero una pequeña parte que es la que nos va curando. Este es el concepto de epigenética. Bien.
Cuando digo que la clave está en el ADN es porque para poder conseguir en un sujeto un Internet de las cosas, y por ejemplo, esto no debe repugnarnos al sentido común. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí una patente de, esto está publicado en la revista Ciencia Directa, Science Direct, ¿vale? Performance Evaluation, voy a ponerlo en castellano, evaluación del rendimiento de redes inalámbricas de nanosensores bajo interferencia. Entonces, se habla aquí de una nanored distribuida por un sujeto, estos efectos científicos hipotéticos, por supuesto, ¿vale? Nanosensor Network, clúster de nanosensores y de nodos en el cerebro, en el corazón y en el estómago, conectados a un internet, conectados al doctor, para monitorizar el Alzheimer de una persona. Aquí tenemos otro dibujo de cómo se podría distribuir una comunicación a escala molecular con nanomáquinas, ¿de acuerdo? Combinando productos biológicos con nanoelementos, una combinación de instrucciones electromagnéticas por onda, ¿vale? De tal manera que construyen los nodos nanométricos necesarios, ¿de acuerdo? Para estar conectada la biología de la persona a Internet y poder recibir datos y transmitir datos de la persona. Bien, la tecnología de aplicación médica también podría eventualmente ser utilizada por tiranos totalitarios que querrían saber dónde está cada persona en cada momento, o si está mintiendo porque se le acelera el corazón, o si está haciendo algo que según ellos no debería hacer, restringiendo su libertad en el bien o en el nombre del progreso o en el bien común, o quizás en un alegado bien común que sería una ansia totalitaria. También efectos hipotéticos podría ser otro plan todavía de mayor calado y de índole planetaria. Podría ser un plan donde alguien ha decidido que cada persona debería tener esta nanored, lo quiera o no lo quiera. De momento, vamos a centrarnos en las aplicaciones médicas que sí están declaradas. Bien, si esto quisiera hacerse para medir el Alzheimer, ¿de acuerdo? Esta divulgación, este conocimiento es importante. Entonces, si hubiera un grupo de personas dedicado a estudiar esto, sería importante el conocimiento. Pero jamás deberían desprestigiar cualquier tipo de investigación relativo al sistema inmune humano. Y sobre todo, el estudio del ADN o de la posibilidad de modificación del ADN mediante ARN. A ver cómo puedo explicar esto. Hay un grupo investigado en España que está opuesto a otros que investigan nanotecnología, y los otros investigan una proteína. Para poder mantener una red intracorporal de sensores es preciso desactivar el sistema inmunitario natural de las personas. Es preciso desactivar el sistema inmunitario natural de las personas. Habida cuenta de que ese sistema inmunitario natural tiene un componente físico, pero también incluso electromagnético y energético, está altamente vinculado al ADN. Si un tirano totalitario quisiera implementar una red de sensores intracorporal, introduciendo, digamos, el nanoelemento en la comida, o con engaño o con algún subterfugio en algún producto o elemento en las personas, debería previamente, para que se mantenga la red de sensores intracorporal, debería de alterar el sistema inmunitario natural de esa persona con carácter simultáneo o previo. Una forma de alterar el ADN de las personas es mediante la llamada terapia génica, terapia genética. La terapia genética, existen dos tipos de terapia genética: la terapia genética in vivo y terapia génica ex vivo. In vivo significa generar un cultivo de la persona, extraerle una serie de células, crear un mensaje de ADN o de ARN y reintroducir las propias células del individuo modificadas para que actúe y se le modifique el ADN en el sentido interesado. En este caso, solamente existe legalmente autorizada para tratar malformaciones congénitas o genéticas. La terapia génica ex vivo consiste en introducir un trozo de ARN o de adenovirus en una persona, con la finalidad de que mediante la retrotranscripción altere el ADN. El que conozca la polimerasa o la retrotranscriptasa sabe que son los elementos de unión entre el ADN o el ARN. Para el que no lo sepa, el ADN es una codificación de bases nitrogenadas que tiene nuestro organismo, que se transforma en ARN mediante la polimerasa, ¿de acuerdo? Y posteriormente sintetiza
las proteínas necesarias para la vida biológica de las células. ADN, polimerasa, ARN, proteínas sintetizadas que a su vez forman la vida de nuestras células y los elementos de la célula, y a su vez las células conforman nuestro cuerpo. Bien, es posible, y esto está acreditado de los años 70, que mediante la retrotranscripción se pueda alterar el ADN de un individuo mediante la retrotranscripción. Es decir, un ARN introducido, ¿vale? La terapia génica ex vivo puede ser con adenovirus o con ARN virus. La retrotranscripción puede llegar a alterar el ADN. Entonces, si yo fuera un tirano totalitario y quisiera integrar una red de nanosensores en la biología de las personas, debería previamente alterarles e inmunodeprimirlos. ¿Cómo? Pues con la comida, con rociándoles con estelas químicas cosas, haciéndoles que estén constantemente estresados o preocupados, para que se mantenga la red de sensores intracorporal y poder mantenerlo al Internet de las cosas. También sería interesante intentar engañarlos, ¿vale? Si yo fuera un tirano totalitario, intentar engañarlos para que sin saberlo introduzcan en su biología o se hagan una terapia genética ex vivo, ¿vale? Sin que lo sepan, o decirles, por ejemplo, que es bueno que se modifiquen el ADN, o decirles que su biología está anticuada y que lo moderno es modificarse el ADN para mejorar, ¿vale? Y para evolucionar. Bien, no sé si hay gente que está desarrollando este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Pero para que se mantenga la red de sensores intracorporal es necesario tener un sistema inmune alterado. Por lo tanto, y aquí vamos en el tema, si hubiera un grupo investigador de la modificación del ADN mediante el ARN y la síntesis de alguna proteína, y hubiera otro grupo investigador que estudie exclusivamente la red de sensores intracorporal, si estos estuvieran peleados, esa pelea tan solo se podría explicar mediante alguna operación de contrainteligencia, ¿vale?, que trataría de suprimir la investigación legítima ciudadana. Es decir, si yo fuera un tirano totalitario, tendría o me ocuparía de que grupos investigadores de ambos segmentos que son complementarios, para mantener la red de sensores intracorporal, necesito inmunodeprimir a las personas mediante estrés constante, preocupación constante, pero también intentar suministrarles o que coman o se metan en su biología algo que acabe modificando su ADN y la capacidad del ADN recombinante de generar un sistema inmunitario natural. Entonces, si unas personas estudiaran solamente una parcela, que sería la nanotecnología, y no estudiaran la modificación o el debilitamiento del sujeto mediante el debilitamiento del sistema inmune natural mediante ADN o ARN o las proteínas que se codifican, si hay dos grupos separados que investigan esto, me interesaría mantenerlos separados el mayor tiempo posible. Y además generar polémicas públicas de manera que el resto de la población se desinteresaría por esa divulgación, ¿de acuerdo? Y pensarían que pues son cuatro locos, o que no hay quien se aclare, o que una investigación es exclusiva. Siempre hay una tercera vía, amigos, y siempre os digo que, por ejemplo, ha existido en España, no puedo decir cuál, pero hubo un atentado que se le daba en las redes sociales, que no existían, en la prensa se hablaba de dos tipos de explosivos, A o B. Sin embargo, el verdadero explosivo siempre fue el C. Pues aquí es lo mismo, que estamos hablando de A o B, hay una tercera vía. Es decir, la clave está en la proteína o la clave está en el grafeno. A efectos hipotéticos, ¿de acuerdo? La clave, si fuera verdad, que no puedo afirmar que sea verdad y que quizás no sea verdad, la clave está en que hay una tercera vía. La clave es el ADN y la ARN, la capacidad del sistema inmunitario natural a través del ADN recombinante. Por lo tanto, las polémicas que se generan estos dos grupos solamente podrían estar artificialmente mantenidas o mediante la inclusión en ambos grupos de miembros reventadores o incendiarios que estarían con técnicas de patio de colegio en plan de mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho el otro, creando conflictos artificiales para que jamás se unaran ambas teorías. Por lo tanto, para mantener una red de sensores intracorporal y elementos nanotecnológicos de grafeno u otro en nuestro cuerpo, es necesario alterar el ADN del sujeto, porque naturalmente va a eliminar, con el tiempo va a tender a eliminar esa red de nanosensores.
Sin embargo, si el sujeto se ha sometido a una terapia genética sin saberlo, ¿de acuerdo? Sin saberlo, quedaría comprometido su sistema inmunitario natural de tal manera que sería muy difícil para él rechazar su biología este elemento. Esto a efectos hipotéticos, porque no puedo asegurar en absoluto que esto se haya producido en España. Simplemente lo digo a efectos hipotéticos, a efectos científicos, a efectos de que un tirano totalitario quisiera introducir, ¿vale? O quisiera utilizar las tecnologías, o no las tecnologías, sino las patentes científicas para monitorizar el Alzheimer o el Parkinson y todo esto, ¿vale? Si alguien quisiera utilizar esa tecnología para controlar a las personas con fines totalitarios, fuera de los fines inicialmente publicados, ha habido guerra y ahora la guerra es tecnológica y en cualquier momento esto podría ocurrir en el futuro. Si quisieran monitorizar a cada persona y conectarla al Internet de las cosas, esa persona debe estar inmunodeprimida porque nuestra condición natural es eliminar cualquier elemento extraño. ¿De acuerdo? Entonces, si existieran divulgaciones, por un lado, sobre la modificación del ADN o la inmunodepresión, y por otro lado, de la nanotecnología, ¿de acuerdo? Son investigaciones complementarias porque la segunda, la nanotecnología, no podría pervivir sin la inmunodepresión y la capacidad del ADN recombinante de curar al sujeto y eliminar mediante el sistema inmunitario natural cualquier elemento extraño que tuviera en su biología y que no vaya acorde con el tema. Es decir, tendrías que modificar el ADN para que no detecte la red de sensores intracorporal como un elemento extraño y lo elimine por el sistema inmunitario natural. Por lo tanto, negar cualquiera de las investigaciones solamente puede ser fruto de la ignorancia, de la ingenuidad o de la malicia en unos efectos hipotéticos si esto se estuviera dando en la realidad en nuestro país. Pero si yo fuera el tirano totalitario, infiltraría a ambos grupos con la finalidad de que jamás lleguen a un acuerdo, o generaría tal conflicto entre ellos mediante dimes, diretes, insultos y provocaciones que fueran posturas irreconciliables. Afortunadamente, siempre los amigos de Un Salto Cuántico, cualquiera que esté viendo esto, siempre tiene espíritu crítico, no tiene por qué seguir ningún grupo. Si tuviera que enfrentarse a un tirano totalitario, no dependería de ninguna divulgación, ni de la mía ni de nadie, simplemente de su propio instinto, de su propio conocimiento, y de su sistema inmunitario natural, y de su salud, porque este vídeo lo estoy haciendo para promover la verdadera salud, por cualesquiera medio. Entonces, cuide su salud, cuide su sistema inmune natural, con los remedios naturales, y todos los remedios científicos naturales que siempre hemos tenido. Y por supuesto, la ciencia médica tradicional natural que siempre hemos tenido. Por lo tanto, siempre hay una tercera vía. Si le insisten en se elija A o B, Madrid o Barça, moro o cristiano, siempre hay una tercera vía. Pues mire usted, creo que voy a ir un paso más allá de su visión encorsetada. Lo voy a dejar aquí, lo hice esto, efectos hipotéticos, no estoy afirmando nada, no estoy dando ningún consejo de nada de la vida, estoy diciendo que efectos hipotéticos para conectar a las personas a un Internet de las cosas deberían ser sometidos a una terapia génica ex vivo o in vivo, con su consentimiento, por supuesto, con su consentimiento, para debilitarle ese sistema inmune natural y que no rechace la red de sensores intracorporal. Ignoro si hay personas que emiten realmente cualquier dirección, pero si eso fuera así, el sistema inmunitario de estas personas ya estaría perjudicado o comprometido de antes, hasta el punto de que no expulsa o no tiende el cuerpo a expulsar ese elemento extraño nanotecnológico mezclado con biológico en su interior. Ya no detecta que es una amenaza exterior y por tanto, al no expulsarlo, se queda en su biología y a efectos hipotéticos podía transmitir una señal. No lo sé, estoy hablando de efectos hipotéticos. Esto es ciencia pura, amigos, de todo lo que se conoce. Y a partir de aquí, salud y discernimiento. Usted no tiene por qué seguir a ningún gurú. Usted tiene que seguir su propio camino. No tiene por qué casarse con nadie. Y recuerde que el enemigo intenta desarrollar técnicas de contrainteligencia ciudadana o de contrainteligencia para reprimir cualquier investigación legítima, para confundir al espectador y sobre todo que se fije en los árboles o en un árbol para que, fijándose todo el rato en el mismo árbol, se le impida ver el bosque. Los árboles le impiden ver el bosque.
Simplemente hay que ver una perspectiva más amplia, hay una tercera vía de que es verlo todo de conjunto, no limitarse a nada, ver las posibilidades que ofrece la ciencia y ver las posibilidades que ofrece el uso nocivo de la ciencia con fines totalitarios, porque en cualquier momento esto se podría producir en el futuro. Aquí lo dejo. Hasta ahora, por supuesto, me refiero al futuro y hasta ahora no puedo afirmar que nada de esto se haya producido en la realidad, ¿de acuerdo? Bien. Lo vamos a dejar aquí. Besos, abrazos. Si os gustó, pulgar arriba. Difundid esta información. ¿De acuerdo? Si acaso desactivaré los comentarios. Esto es ciencia pura, objetiva, que cada cual decida libremente. Besos, abrazos. Apoyad el vídeo. Pulgar arriba. Difundid la información. Más y mejor en las redes de Un Salto Cuántico. Hasta pronto. Te esperamos en el próximo vídeo.